Estamos nuevamente en un caso de NIF, en aprenderif.com, donde hemos venido tratando en diferentes espacios con nuestro amigo Edilson Rojas, quien nos acompaña nuevamente, el tema relacionado con las microempresas. Recordemos, Edilson ha traído una idea hacia nuestro portal de fortalecer lo que es el conocimiento del grupo más pequeño, que son las microempresas, para que con un poco más de elementos técnicos podamos brindar un mejor servicio. Edilson, nuevamente bienvenido. Gracias, doctor. Muy formal. Estábamos ya casi en la recta final del decreto 2706 y vamos a ver ya los capítulos finales que contienen este decreto 2706 del 2012. Y bueno, veamos a ver qué aspectos importantes podemos comentar de este punto. Ok, nuevamente gracias por esta labor que está haciendo para la comunidad contable. Hoy vamos a tratar entonces el capítulo 12, que tiene que ver con ingresos, el capítulo 14, que tiene que ver con arrendamientos, 13 con arrendamientos, y el capítulo 14, que tiene que ver con la parte de formalización contable, correcto. Exactamente. Como hemos venido hablando, pues este capítulo 12 de ingresos siempre nos remiten, al igual que las NIF o las secciones en una pyme, nos remiten al capítulo 2, donde están las definiciones de qué es ingreso, qué es gasto, donde están los principios generales. Entonces, en este caso, pues sería iniciar por definir qué es ingreso. Mira que quiero ampliar eso que dices tú para luego hacer la definición de ingresos. Y eso tiene una razón técnica. Y la razón técnica es que emplenas la columna vertebral, es el marco conceptual. En pymes, la columna vertebral es un mini marco conceptual que es la sección número 2. Y aquí en microempresas también el capítulo 2 se vuelve ese pequeñito marco conceptual para este tipo de entidades. Entonces, eso le permite a una persona saber que cualquier tema que trate durante todo el estándar, llámese plenas, pymes o microempresas, tiene que estar acorde y relacionado con esos principios generales que pues no se pueden escapar. Entonces, ahí la tienen. Y con relación a la definición de ingresos, es bien interesante porque un ingreso lo define en el capítulo 2, igual como se define en plenas y en pymes. Un ingreso se origina o porque se ha aumentado un activo o porque está disminuyendo un pasivo. Es decir, bien sea porque se ha generado un activo financiero, efectivo, o cuentas por cobrar, ¿no? Entonces viene la contrapartida del ingreso, o bien una disminución del pasivo, por ejemplo, cuando yo tengo unos ingresos diferidos, porque, por ejemplo, voy a prestar un servicio, me entregan el dinero ahora, pero lo voy a ir prestando progresivamente, o también se puede dar una situación en la cual una entidad dentro de su mecanismo, dentro de su estrategia de ventas, coloca aspectos tales como, por ejemplo, voy a dar el mantenimiento futuro gratuito, pero obviamente eso está inmerso en el valor y habría que segregar una parte que es la venta y otra parte lo que se destinaría para ese futuro mantenimiento. Que esa es una de las cosas bien interesantes que trae los tres marcos técnicos, los trae completos, porque le dicen a la persona, mire, todo lo que está en la factura, no todo es ingreso. Puede ser que sí, y la mayoría de veces sí, pero no siempre, dependiendo de qué es lo que usted está ofreciendo. Es que si usted viene 5 veces a mi empresa, yo le doy gratis X producto. Entonces ese X producto tengo que provisionar, entre comillas, reservar una parte del ingreso para causarlo cuando se dé esa motivación. Entonces eso es importante para tenerlo en cuenta allí.
Dentro del alcance de este capítulo específico, se refiere a 3 hechos o cosas que nos pueden generar un ingreso. Habla de venta de bienes, prestación de servicios y otro tipo de ingresos. Sería bueno como también ampliar es que, a qué se refiere cada claro, uno de ellos. porque no es la metodología de bienes está relacionada con en qué momento yo transfiero la propiedad, el riesgo, transfiero los beneficios. Cualquiera de ellos que se dé. Es más, no es necesario transferir la propiedad. Después de que yo transfiera tanto el riesgo como los beneficios, estaría ya generando un ingreso. Que eso sería un punto bien importante para tenerlo en cuenta y más adelante vamos a hacer énfasis. En la prestación del servicio es por la forma. Hay servicios que se prestan de manera directa y es en un solo momento, pero hay otros servicios que se van realizando de manera progresiva. Los servicios que prestamos los contadores es un servicio que se presta no en un instante, sino de manera frecuente y durante X periodo. Por lo tanto, entonces yo no puedo generar un ingreso, si a mí me contratan para ser contador durante 6 meses, un año o X tiempo, pues yo no podría decirle a una empresa, venga, le facturo todos el periodo y usted ya quedó para mí es un ingreso. No. Por eso normalmente la prestación del servicio se hace de manera progresiva, según el avance que yo tenga de esa obra. Y los demás ingresos son, por ejemplo, cuando la entidad tiene beneficios tales como intereses, dividendos, algún tipo de regalías, cuando son intangibles, ¿no? Recibo beneficios. Hay personas, últimamente he estado observando mucho que las personas confunden en los intangibles una regalía con un derecho. Ambos son intangibles, pero cuando yo transfiero un derecho lo transfiero total. Cuando yo transfiero regalías no lo transfiero total, porque me tienen que estar pagando progresivamente esas regalías. Correcto. Y eso en materia impositiva es importantísimo tenerlo en cuenta, porque dependiendo el tipo de regalía que se reciba, tiene beneficios o no tiene beneficios, y dependiendo la forma como se transfiere el derecho, tiene beneficios o no tiene beneficios. Entonces, esto es importante y lo comento de esa manera porque al igual que el estándar permite cualquiera, plenas, pymes, incluso la microempresa, premia, privilegia qué fue lo que se acordó, y según lo que se acordó, de esa misma manera hay que reflejarlo en los estados financieros. Las administraciones de impuestos normalmente hacen lo mismo. Entonces, dependiendo del país donde esté ubicado, se tiene, en el caso de Colombia, existe esa misma situación que la podemos encontrar en muchos de nuestros países cercanos en Latinoamérica. Pero hago énfasis en Colombia debido pues, a que este marco de microempresas es exclusivo para la región de Colombia. Y que somos, diríamos, como lo acaba de decir, líderes. Porque hace poco estuve haciendo una consulta a un colega en México y ellos allá no tienen, es poco lo que el gobierno ha reglamentado específicamente para este grupo pequeño, inclusive para las pymes. Sí, ¿cierto? Correcto. Es que en la mayoría de países la contabilidad está en cabeza de lo que señale el colegio de contadores respectivos o la colegiatura, y eso es bueno, pero también es malo, porque en una cultura de país desarrollado eso es súper bueno. ¿Por qué? Porque la misma comunidad se autorregula, pero en nuestros países latinoamericanos eso va en contra. ¿Y por qué en contra? Porque la mentalidad de nuestra ha sido muy apegada a la cultura de la norma legal. ¿Eso qué quiere decir? Que si no hay una ley, un decreto, algo jurídico que me obligue a hacer algo, pues muchas personas lamentablemente no se ciñen a eso. Por eso en Colombia, digamos, el efecto de las NIF ha sido
tan supremamente fuerte porque tiene un efecto Legal. directamente legal. Entonces, eso a veces nos envidian los demás colegas de otros países. Hemos tenido nosotros contactos con colegas de Honduras, de colegas de El Salvador. Mira que en Salvador se ha aplazado alrededor de unas 4, creo que ya hay una 5ª vez que está como en proyecto de volverse a aplazar y a dilatar. ¿Por qué? Por la cultura que tenemos. Como no tiene fuerza de ley, entonces se va aplazando, 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 y no hay nunca una fecha exacta en la cual se haga. Sin embargo, en contraposición a lo que estoy diciendo, las empresas organizadas, estructuradas, que han visto el verdadero beneficio de aplicar un estándar, no les interesa si hay norma o no hay norma, sino que al ver que hay beneficios, lo toman. Lo toma. O sea, por política propia de la empresa, lo toman. ¿Por qué? Entonces, porque sabe que eso le genera ante el entorno una mayor credibilidad. Competitividad. Es que mira que, y aprovecho esto que me haces esta pregunta, porque resulta que hay empresas que les han dicho que esto es para empresas exportadoras, y es falso. El estándar no es para alguien que importa o exporta, no. El estándar es para alguien que quiere unas buenas prácticas de calidad de información. Y eso debe tener un valor hacia el futuro en la medida en que la gente tenga calidad en la aplicación de ese estándar. La minuciosidad con que se aplique el estándar lo que va a conllevar es una mayor credibilidad y eso va a tener unos beneficios. El beneficio más cercano que tiene la credibilidad de una empresa se llama tasa de interés del sistema financiero. O sea que una recomendación nuevamente, a pesar de que lo vimos también cuando hicimos el capítulo de cuentas por pagar y obligaciones financieras, pero quiero recalcarlo porque es muy importante. ¿Cómo sé yo si me están creyendo? Cuando la tasa de interés es baja. Correcto. Sí, ese es el termómetro. Si yo veo que mi tasa de interés está cercana a los límites de lo que se llama la usura, ¿no? En la mayoría de países, o sea, la tasa más alta, es porque no me creen, ¿no? No me creen. En la medida en que la tasa vaya hacia lo que normalmente se capta de intereses, las tasas de captación, en Colombia se llama la DTF, esas tasas de captación y mi tasa de interés va muy cercana a esa tasa de captación, significa de que a mí me están creyendo. Entonces, por ejemplo, si una tasa de captación está en el 2, 3% y a mí me están cobrando el 5, 6%, significa que me están creyendo. Pero si yo tengo tasas de captación, en el mercado hay tasas de captación del 3, del 4%, pero a mí me están cobrando el 15, el 20%, yo ya puedo notar que no me están creyendo. Que no soy atractivo. No soy atractivo, correcto. Pero ese no atractivo es porque no confían en mí y no me creen la información que estoy entregando. Entonces ahí es un buen termómetro para que la gente lo aplique. Y es importante, muy, muy importante tener en cuenta eso. Se ven las cuotas de manejo, que hay cuotas de manejo bajas. En las tarjetas de crédito. Tarjetas Correcto, esa es otra cosa. Exacto. Yo te cuento, para nosotros ha sido un gran placer como empresa que entidades del sistema financiero nos digan no les cobramos tasa de interés. Eso para nosotros, a pesar de no ser una empresa supremamente gigantesca y que mueva grandes volúmenes, para nosotros ha sido muy bueno porque nos indica de que hay un grado de credibilidad a nosotros. Incluso lo hemos visto en las tasas de crédito que nos ofrecen. Eso es lo que un microempresario tiene que entender. No se trata de, oiga, ármeme unos estados financieros para que me presten, porque esto no se trata de armar unos estados financieros, se trata de preparar con unas técnicas que conlleven y finalicen a ese objetivo. Doc, con respecto a la medición, sí quisiese leer el párrafo 12.2, como una microempresa, ¿sí? Entonces me voy a tomar, quisiera leerlo. Sí, Dice, perfecto. una microempresa incluirá
en los ingresos solamente los valores brutos de los beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia. Para determinar el valor de los ingresos, la microempresa deberá tener en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebaja por volumen de ventas que sean reconocidas por la microempresa. En los ingresos se debe excluir el impuesto pues, de las compras, de los bienes y servicios obtenidos. Entonces, eso es para la parte de medición. Mira, ¿Cómo tendríamos? Mira, eso textualmente sí, lo dice. Es correcto. Y mira que es muy lógico y muy similar a lo que se hace en plenas y en pymes. La primera parte que tú leíste, no se puede incluir ingresos de otras entidades, solo mis ingresos. Entonces, por ejemplo, un comisionista. Habíamos hablado que dentro de las microempresas están intermediarios, están comisionistas. Una entidad, una sociedad de intermediación aduanera, una agencia de viajes, una inmobiliaria. Entonces ellos son comisionistas, viven de un margen de comisión. Por lo tanto, este tipo de entidades maneja ingresos para terceros o cobran solamente un servicio por su comisión, por su labor realizada, para verlo de cualquiera de los dos lados. Especialmente lo que son agencias de viaje y las inmobiliarias. Entonces, estas entidades pueden recibir un dinero. Supongamos la agencia de viajes recibe todo un dinero, pero resulta que la mayoría del dinero no es de ella. Corresponde a una aerolínea o corresponde a un paquete turístico. Una inmobiliaria recibe el total del canon de arrendamiento. Entonces, todo ese arrendamiento no puede ir como ingreso suyo, sino parte de él, porque solamente es su labor. El resto, la gran mayoría, la parte más grande, corresponde al propietario de ese inmueble. Entonces, esa es la primera parte cuando dice, reconozca solo el ingreso propio. Una empresa de transporte, cuando tiene los camiones con sus asociados, donde realmente lo que se queda la empresa de transporte es con un porcentaje, una parte, porque el otro es para el propietario de ese camión, de ese vehículo, de ese bus, de esa camioneta para transportar pasajeros, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte de fraccionar lo propio y lo que no es propio. Por lo tanto, a pesar de que no lo dice de manera explícita, ni plenas, ni pymes, ni microempresas, hay que tener en cuenta de que el mismo estándar establece que se debe manejar el tema específico de ingresos para terceros, ¿sí? Y con relación al impuesto, lógico, pues el impuesto no es un ingreso, es un recaudo que se hace sobre un bien adicional, un estado que nos coloca una carga adicional, entonces eso se detiene. Bueno, en cuanto a la presentación en los estados financieros, bueno, la parte de ingresos. Los ingresos, recordemos que hay una forma tradicional de presentar, y los ingresos siempre es el principio y el encabezado del estado de resultados que se tiene allí. Pero para ingresarle a ese punto, quiero enfatizar el tema de las ventas y de los servicios prestados. ¿Cuándo se llevan al estado de resultado la venta de bienes o de servicios prestados? En la venta de bienes, cuando yo transfiero los riesgos, ¿no? Ya debo incorporar, no necesariamente cuando facturo, que es lo que a veces tenemos una costumbre muy fuerte. En algunos casos, incluso nos hemos dado cuenta que la entidad factura primero y en otro periodo posterior o entrega los bienes o presta los servicios. A veces hay costumbres en los mercados y eso tergiversa la rentabilidad. Imagínense ustedes que yo presto un servicio, o mejor, facturo un servicio que no he prestado todavía, pero lo facturo. ¿Contra qué contrarresto eso? ¿Cuáles son los costos? Entonces hay entidades que se colocan en la disciplina de poner a calcular unos costos estimados, sabiendo que eso no tiene impactos ni para efectos de
del marco técnico, la parte financiera, ni tampoco para la parte de impuestos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y en la parte de servicios es la progresividad. Si yo presto un servicio puntual, pues no hay problema. Pero si yo presto un servicio cuando lo voy haciendo en etapas, entonces tengo que irle a cada etapa asignando su proporcionalidad. ¿Y dónde va eso? Normalmente en la parte superior. Cuando hay bienes y servicios, porque hay empresas que prestan los dos tipos de ingresos, entonces se separan normalmente dentro de su presentación, porque tienen características distintas. No los puedes llevar unidos como en una sola olla. Como no se recomienda por presentación. La norma, ¿no? Y la norma lo correcto, entonces se presentan separados, pero hay muchas personas que lo colocan ingresos generales. Entonces es importante que se fraccionen, que se presenten separados, porque como tienen manejos distintos, entonces se haga precisamente ese efecto. El ingreso es la referencia de todo lo que se hace en los resultados. ¿Cuánto pesa los costos sobre el ingreso? ¿Cuánto es la rentabilidad sobre el ingreso? ¿Cuántos son los gastos sobre el ingreso? Entonces el ingreso se vuelve el termómetro, el punto de referencia de la empresa. Si yo calculo mal los ingresos, todo el análisis de la empresa, del estado de resultados, queda mal. Queda mal la rentabilidad y queda mal el porcentaje, el peso que tienen todos los demás elementos del estado de resultados. Por eso es tan importante el rubro de ingresos. Dentro de los impactos que va a tener a nivel fiscal, con respecto a lo que hablábamos unos minutos atrás, de los ingresos para terceros. Los ingresos para terceros, pues, van a ingresar a una cuenta que está a nombre de la persona, en cuenta propia, y de ahí la necesidad de que el empresario o el microempresario, cuando hace sus medios magnéticos, el diligenciamiento adecuado de los diferentes formatos para poder justificar en un momento determinado esa diferencia, porque una cosa son ingresos para terceros, porque es que hay ahí muchas veces no se diligencian, o hay omisión en ese punto que acabas de tocar es supremamente delicado. Y fíjese que mientras se cuida que no haya un exceso de trabajo en las microempresas en materia financiera, normalmente la fiscalidad no tiene en cuenta eso. Si un microempresario, por pequeño que sea, maneja ingresos de terceros, impuestos que son de terceros, tiene que diligenciar una información detallada de qué fue lo que manejó de un tercero. Así sus ingresos sean muy pequeños. Entonces es un punto bien importante que has tocado, Edison, que yo creo que a veces se confunden en las empresas, y bien lo dices tú, se omite. Entonces esa omisión puede generar hacia el futuro requerimientos que podrían impactar en materia de sanciones a un microempresario. De pronto, si no tiene, porque a veces nos concentramos en ciertas situaciones de forma y no cogemos cosas delicadas que es el fondo. Ahí vamos. Correcto, yo creo que antes de pasar a un nuevo capítulo, pues, hagamos una pequeña pausa y ya continuamos entonces. Okay. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF, porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia, y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos,
el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, ¿qué encima de todo se nos puede venir con este proceso? Para prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El deterioro del inventario, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿En qué momento tenemos que hacerlo? ¿Cuándo se recomienda ese tipo de situaciones? Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Bueno, Doc, entonces continuando ya con un nuevo capítulo, iniciemos con el capítulo 13, que tiene que ver directamente con arrendamientos. El capítulo como tal pues es muy básico, en el sentido de que el reconocimiento pues se va a afectar directamente, pues es el estado de pérdidas, bueno, el estado de resultados, pero sí es bueno entrar en materia con aquellos aportes que podamos dar, en el sentido de que ahí en la parte fiscal han habido cambios, ¿sí? Que de pronto más adelantico lo puede tratar, lo comentábamos ahora. La parte del alcance se refiere a los acuerdos que transfieren derecho de uso de los activos. Aquí estamos ante los bienes que no son propios. Exactamente. O sea, no tenemos la propiedad. Exacto. E incluso en el caso de que el arrendador quede obligado a suministrar servicios de cierta importancia en relación con la operación o el mantenimiento de los activos. A eso se refiere pues el alcance. Correcto. Sí. Básicamente estamos frente al tema del arrendamiento operativo y el financiero. Para recordar, el arrendamiento operativo es lo que comúnmente conocemos como el alquiler. ¿Sí? Para no colocarle nombres que a veces hay personas que dicen, oiga, y entonces ¿cómo define uno el arrendamiento operativo y el financiero? Y después dicen, y cuando yo alquilo o a mí me alquilan, digo, es que el arrendamiento operativo es ese alquiler, claro. Es esa sencilla relación que yo tengo, donde yo tengo derecho a ese uso, como bien lo leías tú ahora, es ese uso de ese bien donde no lo tengo propio. En cambio, el arrendamiento financiero tiene otra connotación. Yo sí voy a hacer un uso, pero normalmente la pretensión mía es que en algún momento voy a ser dueño de ese bien. Puede que sea al final del arrendamiento, ¿no? O puede ser que vaya construyendo ese tipo de labores. Entonces, ahí es donde normalmente está la gran diferencia, ¿no? Que el arrendamiento operativo no hay una intención de adquisición, pero en el financiero sí. Pero otro elemento, porque en algunos casos hay arrendamientos financieros que no tienen adquisición, pero sí tienen toda la carga y la responsabilidad sobre el bien. Entonces, por ejemplo, yo recordaba, nos llegó un contrato de arrendamiento operativo, voy a poner en este caso este operativo entre comillas, pero cuando leíamos las cláusulas decían, si se daña le toca a usted, si se lo roban le toca a usted, si pasa otras cosas le toca a usted. Entonces yo decía,
Bueno, entonces aquí, ¿cuál es el arrendamiento operativo de esto? Claro. Si yo estoy respondiendo por todo. Tiene ¿no? todas las características de un Tiene financiero. todas las características de un financiero. Esencia. En este caso, el principio, esencia sobre forma. Esencia Correcto. sobre forma. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta y ser muy delicados porque muchas veces en aras de obtener ciertas clases de beneficios tributarios, porque obviamente el arrendamiento operativo se lleva todo a los resultados, entonces hay entidades que disfrazan arrendamientos operativos, financieros, perdón, como arrendamientos operativos. Entonces, claro, debemos tener en cuenta que cuando nosotros estamos frente a un contrato, tenemos que aplicar, y bien que siempre lo has dicho, ojo que esto está con el capítulo, en las microempresas con el capítulo 2, en la parte de las pymes con la sección 2 y en las plenas con el marco conceptual. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y cuando uno se va a estos capítulos, sección 2 y marco conceptual, siempre le dice, ojo que el tema financiero se guía por esencia sobre forma, un principio que atraviesa todo la parte normativa, técnica de la aplicación. Si miramos lo básico en un operativo para microempresas, él no diferencia capital e intereses. Todo se va a estado de resultados. Es correcto. Entonces ahí, eso es lo que hay. Pero la realidad que nos dice con el aspecto financiero, porque, con el lado fiscal. Ajá. ¿Qué es lo que se viene ahí? Que también tiene la misma metodología financiera. Resulta que el arrendamiento operativo, cuando yo no tengo nada que ver, lo puedo llevar directamente al gasto porque no tengo injerencia. Pero en el arrendamiento operativo, como no tengo riesgos, los riesgos los corre el propietario. Después de que el riesgo lo corra el inquilino, el arrendatario, estamos frente a un financiero. En aras, cuando se hizo, por ejemplo, el marco técnico normativo para microempresas, existía un beneficio tributario que yo podía tratar, en algunos casos, no siempre, el arrendamiento financiero como si fuese operativo. Entonces, así quedó concebido este marco técnico. Porque en el marco técnico dice, mire, sea operativo o sea financiero, llévelo todo al gasto. Pero resulta que la fiscalidad cambió. Y al cambiar la fiscalidad dijo, no, si es arrendamiento financiero, no lo maneje como gasto, manéjelo como un crédito, es decir, tengo que activar el bien que estoy adquiriendo, ¿no? Y tengo que reconocer la obligación. ¿Eso qué me genera? Que por un lado el bien se depreciaría, entonces esa sería la parte del gasto que me aceptan, y por otro lado el préstamo genera intereses, que sería la segunda parte del gasto que me permiten reconocer. Fíjate que eso lo maneja financieramente NIF plenas y NIF pymes. Correcto. Y también lo maneja, en este caso, el Estatuto Tributario en Colombia, de la misma metodología que, para ser específicos, lo establece el artículo 127-1 del Estatuto Tributario colombiano en su numeral 2. El numeral 1 era el que traía el beneficio tributario, pero ese numeral 1 finalizó, ¿no?, en el año 2011, pero tuvo unos vaivenes entre los años 2012 y 2013 que no fueron como muy claros jurídicamente, y en definitiva, en conclusión, ya se perdió a la fecha que estamos haciendo esta grabación, que es agosto del 2015. Obviamente ya no existe ese tipo de situaciones, y un arrendamiento financiero se trata como un activo y un préstamo. Es como se maneja. ¿Eso qué implica, Edilson? Implica de que es mejor, para no tener problemas la microempresa, ajustar su política a pymes, que lo permite manejar. Porque si lo deja como el marco técnico, le implicaría empezar a controlar esa diferencia fiscal, esa diferencia entre lo contable y lo fiscal. Correcto. Porque no se lo va a permitir la fiscalidad llevar como gasto completo un arrendamiento financiero, ¿no?, que le va a demandar más tiempo, costos, correcto. Y
Por el contrario, le facilita el cambiar la política para hacer eso, porque le va a permitir mayor claridad de información y la rentabilidad financiera va a ser distinta. Porque si yo llevo todo el arrendamiento financiero como gasto, pues me va a bajar la rentabilidad. Y al bajarme la rentabilidad, pues obviamente me van a decir a mí que la empresa va a tener una situación distinta en su estructura financiera. Entonces, por eso es tan importante también considerar los elementos financieros y los elementos tributarios en cada situación que se analiza de todo lo que corresponde a la parte técnica. Porque podría ser, en este caso específico, una mejor determinación tomar la política de NIF-Pymes que le facilite el trabajo a la microempresa. Que no tiene los costos para manejar o que de pronto quien le maneja la contabilidad maneja varios clientes, entonces ese es incluso hasta beneficioso para el contador, porque si él se va a poner ahora a su cliente, además del trabajo, empezar a llevarle periódicamente la conciliación fiscal, pues eso también le va a costar más trabajo. Y de pronto el microempresario le dice, pues yo no le reconozco ese trabajo. Y podría ser en contra del mismo servicio que está prestando, ¿cierto? Sí, es cierto. En cuanto a las revelaciones, el valor debemos reflejar el valor de los pagos realizados por arrendamientos, y insisten pues que debieron ser llevados al estado de resultados, sí. Porque toda la sección habla de arrendamiento operativo, o sea, que se maneje todo. Dentro de esa simplicidad que le quiso dar al grupo 3 con respecto a esto, pues se vino este cambio con la parte fiscal. Correcto. Y que yo considero que en este momento, con respecto a este capítulo, pues lo debemos tener muy presente. Y adicional a eso, Edison, hay que tener en cuenta otro aspecto adicional. En la microempresa también se sintetizó mucho el tema de lo que corresponde a las revelaciones, se simplificó mucho, distinto en pymes o en plenas, que se pide que se diga, y esos contratos, digamos, cuánto van a costar hacia el futuro, y en un microempresario eso impacta mucho. Haciendo una crítica constructiva, yo pienso que un microempresario tiene que evaluar qué es lo que le conviene y no tanto, si este es el más fácil de manejarlo, entonces me voy por eso. No, es que me conviene a mí. Porque la parte comercial de qué estándar aplico es dependiendo cómo me miran por fuera. Y por eso insistía nuevamente en esta charla lo del aspecto de los bancos. En la medida en que una entidad financiera detecta credibilidad, automáticamente quien se ve beneficiado es ese microempresario. Y ahí es donde se puede analizar ese punto. Bueno, un microempresario
pues pequeño, no estoy hablando de la segunda parte de empresas que pasaron a ser parte del grupo 3 por los cambios que hubo, sino el pequeño. Ellos de pronto pueden tener también confusiones, ¿qué es arrendador y qué es el arrendatario? El arrendatario. Porque brevemente nos definimos. El arrendador pues es el dueño del bien. Correcto. Y el arrendatario es el inquilino, el que recibe el bien. Entonces, ese arrendador, en la medida en que es operativo, es el que corre con todos los riesgos. Pero pongamos ejemplos de qué significa correr riesgos. Correcto. Por ejemplo, yo alquilé un local, ¿no? Solicité en alquiler. Entonces, a mí se me daña algo en el local, bien sea el área de servicios sanitarios, se puede, incluso si es un inmueble que tiene techo, se empezó a dañar el techo, algo le pasó al inmueble, se dañaron las cerraduras de eso, un corto eléctrico. Entonces, lo que normalmente hace un microempresario en un contrato de arrendamiento operativo es decirle al propietario, o en el caso que sea a través de una inmobiliaria, pues llama y les dice, mire, hubo este daño, yo lo pago, pero lo descuento del canon de arrendamiento. ¿Eso qué significa? Que él no está asumiendo los riesgos. Eso significa asumir riesgos. En este caso estoy dando al contrario, no estoy asumiendo los riesgos. Por el contrario, si mi contrato dice que todo lo que voy a hacer es asumiendo el riesgo, entonces estaríamos frente a un arrendamiento financiero, no sería operativo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente cuando se hacen los contratos operativos? Y vuelvo y los coloco entre comillas, pero con las entidades financieras. Normalmente esa es una guía. El arrendamiento que se hace con el propietario directamente normalmente es un arrendamiento operativo, donde yo no corro riesgos. Pero cuando estoy con una entidad financiera y uno lee las cláusulas de la entidad financiera que hace un arrendamiento a veces entre comillas operativo, y uno ve, todo lo asume el inquilino, el arrendatario. Ese inquilino es el que asume absolutamente todo. Mire, si se le llega a dañar el techo, ni venga acá. Usted repárelo, usted no me vaya a quitar el canon. Entonces, eso significa asumir riesgos. Compran un vehículo con leasing entre comillas operativo, y resulta que ¿quién paga los impuestos? El inquilino, el arrendatario. Se choca con el carro, ¿quién paga el daño? El inquilino, el arrendatario. ¿Ven? Entonces eso significa que está asumiendo los riesgos. Entonces cuando yo asumo los riesgos, estoy frente a un arrendamiento financiero. Entonces ahí es bien importante ese punto. Esta parte de arrendamiento se refiere a bienes inmuebles, ¿cierto? Sí, pero también puede haber máquinas, también podría yo alquilar. Podría pagar una máquina, un vehículo, el ejemplo que acabo de terminar. O sea, también podría darse las dos circunstancias. Perfecto. Bueno, yo creo que en general, pues no hay como una restricción o no hay algo que me implique de que deba ser completamente operativo. O sea, afortunadamente tenemos la opción de remitirnos a la DIF para las pymes. Para pymes y tomar una decisión anticipadamente que me va a evitar pues a futuro inconvenientes. Perfecto. ¿Qué otro tipo de ejemplos en pequeñas empresas podemos considerar como en arrendamientos? O sea, en donde un microempresario dice, yo tengo un arrendamiento, pues es como muy lógico, pero a la vez de pronto no caen en cuenta de esa parte. Básicamente el arrendamiento o leasing, como se le conoce comúnmente a esto. Leasing es el término en inglés. En inglés simplemente. Entonces la gente piensa que cuando uno habla de leasing está hablando del financiero. No. El leasing puede ser operativo o puede ser financiero. Entonces, para que también tengamos en cuenta eso. Pero básicamente lo que se ha pretendido siempre es obtener beneficios de carácter fiscal. Entonces, como se busca obtener esos beneficios, a veces hay esa característica. Pero por eso hicimos el énfasis de que eso puede afectar mucho la rentabilidad de la persona, de la entidad como tal, y esa rentabilidad no ser tan atractiva para una entidad financiera.
Recuerden que una entidad financiera le presta es a quien genere flujos. ¿Qué hace un gasto? Disminuir los flujos. Entonces eso también hay que tener en cuenta que eso podría llegar a afectar directamente la presentación de la información. Si a eso le colocamos como condición que el marco normativo técnico no permite la presentación del estado de flujos de efectivo, se lo quitó como obligación, solo se presenta balance general o estado de situación financiera, estado de resultados y notas. Entonces no está el de flujos de efectivo, pero las entidades financieras solo trabajan con flujos de efectivo. Pues lo más probable es que se lo... Entonces allí la entidad financiera que puede construirlo a partir de los estados financieros, el flujo de efectivo, podría entrar a evaluarlo de manera inadecuada en ese sentido, ¿no? Importante esa parte. Yo creo que podemos continuar entonces con el capítulo 14. Que es el de, yo le he llamado de formalización contable, ¿no? Y es porque esa es la invitación de este capítulo 14, de que entidades que normalmente han estado acostumbradas a no llevar contabilidad, como ocurre en la parte colombiana con lo que es el régimen simplificado, debido a que el estatuto tributario permitió no llevar contabilidad. Entonces este régimen simplificado poca atención le presta al tema contable. Entonces es el más desprotegido de acceso a créditos. Ahí es donde estamos. Un microempresario que quiera irse por ese lado del régimen simplificado, puede ser que el hecho de no llevar contabilidad y de que simplemente le preparen unos estados financieros como para que medio pueda llevar algo a una entidad financiera, pues no es el objetivo pretendido, ni no es el deber ser, y eso le quita credibilidad. Por eso en muchas ocasiones el microempresario acude a los recursos extrabancarios con unos costos increíblemente altos. Sale incluso más barato tratar de formalizarse para que me preste un banco, ¿no?, que continuar en ese proceso. Porque para tener relación de tasas, en el peor de los escenarios, un microempresario en Colombia podría pagar hasta el 5% de efectivo anual. En el peor de los casos, que estaríamos hablando de los microcréditos, o sea, para los pequeñísimos, ¿no? Los más pequeños. Podría ser un tendero, por ejemplo. Es un crédito supremamente incluso costoso para los que tenemos relaciones con el sistema financiero. Pero podría también con su contabilidad adquirir créditos en el sector bancario normal, no el de microcrédito, sino el de crédito normal, donde las tasas podrían oscilar incluso inferiores al 30% efectivo anual. Pero es que el mercado extrabancario tiene unas tasas que a veces cobran el 30%, pero mensual. O sea, es una cosa absurda, sí, donde el microempresario que no visualice eso termina trabajando para el que le está prestando el dinero y no para él. Y eso es el motivo de muchas quiebras. Mira, prefieren pagar un altísimo interés de créditos y no contratar un consultor que le puede solucionar y ayudar a manejar una mejor contabilidad para que le presten a un porcentaje muy asequible, pagable. Yo te cuento dentro de mis experiencias profesionales. En una ocasión, un cliente, yo lo estaba asesorando y resulta que en la oficina estaba un señor haciendo un arreglo, llamémosle, esas personas, una reparación locativa, y ese maestro de obra, por llamarlo de alguna manera, estaba haciendo la reparación y me escucha que le estaba hablando de tasas de interés y de acceso a crédito, y cuando termino la charla con el cliente se me acerca y me dice:
¿usted me puede ayudar a conseguir un crédito? Cuando empezamos a hacer este trabajo, mire señor, pero es que deberíamos hacer esto y además, ¿no? Formalícese. Usted, no señor, no llevaba contabilidad, tenía algo muy disperso. Incluso no necesitaba una contabilidad compleja esta persona, supremamente básica, a través de un muy querido colega, porque normalmente no manejo este mercado, con un querido colega en ese momento se lo asesoró y se le otorgó el crédito. Ese señor estaba feliz, nunca había pagado, y eso que le prestaron creo que alrededor del 26%, que a mí me parece exageradamente costoso, pero para ese señor estaba feliz porque él decía, yo nunca había podido acceder a ese tipo de créditos, y es situación que a veces, lamentablemente, por el nivel académico de estos microempresarios, ellos ven casi como algo muy lejano el sistema financiero, algo inalcanzable. Y este capítulo, si lo pudiéramos sintetizar, es esa invitación a una formalización, número uno, empresarial, para que ya tenga cuerpo de empresa, que no sea ese dinerito de bolsillo, sino que se maneje de una manera estructurada, que tenga unas reglas, unas técnicas muy bien definidas en materia contable, en materia fiscal, que haya más organización, ¿no? Yo he encontrado casos de microempresarios, y me ha pasado con nuestra empresa, la persona que nos hizo varios trabajos en la empresa, nosotros pues le controlábamos los anticipos. A veces él nos facturaba y nos estaba facturando mal, unas veces a favor, otras veces en contra, y nosotros le hacíamos caer en cuenta, pero mira, por favor, ten en cuenta que yo podría tumbarte, o sea, yo podría causarte daño y aprovecharme, porque muchas de las veces me cobró de menos, muchísimas veces. Decía, no, mira, tú me hiciste esto, no me has facturado este otro tema, porque nosotros sí llevamos un control de las cosas precisamente para no salir ni perjudicados ni perjudicar a nadie. Entonces, puede haber empresarios que no manejen la ética en ese sentido y se puedan aprovechar de ese pequeño microempresario también, donde por falta de control, y fíjate que este es el tema de prestación de servicios, por falta de llevar el control de qué está haciendo, entonces él mismo se perjudique porque no controla. Porque a veces son empresas donde la misma persona es el que cotiza, él es el que hace todo lo demás, él cobra, él factura, él hace la cotización. Entonces, como es ese todero, pues tiene tantas cosas que no destinan, ¿no? Es bueno considerar que este capítulo básicamente también nos invita a todas aquellas empresas que están dentro de ese artículo 499 del Estatuto Tributario, sí, que define quiénes son régimen simplificado. Es correcto. Entonces, que no pueden tener más de un establecimiento, sí, ¿cierto? Que trabajan individualmente, sí, porque de ingresos, son personas naturales, 4.000 VTs de ingresos al año, es un poquito más de 108 millones de pesos, sí, correcto. Año. Entonces, ¿qué es formalizarse? Formalizarse es tener una cámara de comercio, es correcto, cumplir con unos requisitos legales de funcionamiento básicos, que sería Saicoasimpro, de pronto la parte de seguridad, de salud, sí, el permiso de bomberos. Son 5 o 6 cosas básicas que ese capítulo, a través de ese artículo, pues está determinando cuáles son, ¿cierto? Simplificado, no lleva contabilidad, supuestamente. Claro. Pero hay otro simplificado que mencionábamos en un capítulo atrás, que son los responsables del impuesto al consumo, que dejan de ser régimen común, porque el régimen común es conocido común a las ventas, y pasan a ser responsables. Es que como el impuesto al consumo también tiene el régimen simplificado del impuesto al consumo y el régimen común del impuesto al consumo. Entonces ellos fíjate que para ellos es al contrario, porque ellos sí tienen que llevar contabilidad. Exactamente. Entonces las personas, y esa es la percepción, pueden llegar a decir,
oiga, de pronto no. A mí siempre me han dicho que el régimen simplificado no lleva ni siquiera contabilidad. Entonces puedo caer de manera inconsciente allí. Y fíjate que en ese impuesto al consumo están pequeños restaurantes, algunas panaderías, ¿no? Que prestan servicios, heladerías, bares, ¿no? Bares que pueden llegar a tener ese tipo de situaciones. Entonces ahí esta invitación que hace la ley 1429 del 2010, que trae el decreto 2706 del 2012, entonces todas van unidas para buscar que sea la contabilidad un mecanismo para un crecimiento empresarial. En la medida en que el empresario pueda mostrarse mejor, su carta de presentación, que no se nos olvide, serán siempre sus estados financieros. Correcto, estamos de acuerdo. Ojalá pues aprovechemos toda esta información que hemos venido suministrando y pues sé que nuevamente muchas gracias. No, y estaremos pendientes pues para más adelante el capítulo 15. Que sería el capítulo final, que lo haremos muy breve para que las personas tengan, digamos, que toda la colección de los 15 capítulos, ¿no? Para que lo puedan estar consultando de manera frecuente. Hemos tratado de que este diálogo sea constructivo y que se vea más las ventajas que simplemente el cumplimiento de un decreto. Ok, perfecto. Muchas gracias. Estimados amigos, esperamos tenerlos a todos ustedes en un próximo caso de NIF aquí en aprendenif.com.